muy buenas noches. Bienvenidos a la 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver una película estupenda, uno de los grandes musicales de Hollywood de esa época dorada de los 30, antes de llegar el color. Es Sigamos la flota, de Mark Sandry, que es el director favorito que tenían Fred Astaire y Ginger Rogers, que naturalmente son los protagonistas de esta nueva aventura, basada en un musical de Broadway, como casi todas las obras que ellos hicieron. Incluso esta ya la había hecho Fred Astaire con su hermana Adela, cuando eran mucho más jóvenes. Y yo creo que es espléndida, pero sobre todo esta película ha pasado a la historia del cine musical, y para muchos a la historia del cine, por esos últimos minutos que tiene, que es ese gran baile. Se supone que es una nueva historia dentro de la historia, donde verán ustedes como Fred Astaire vuelve a ponerse el black tie, que dicen, el white tie, y está en Monte Carlo jugando en un casino, le va muy mal, pasan las chicas, Lucille Ball, entre ellas es una de ellas, y bueno, y entonces este hombre pues está desesperado en esta representación, se ve que quiere suicidarse y por la borda ve que la que se va a suicidar es Ginger Rogers. Él saca una pistola, la tiran al mar y empiezan a pensar en lo bonito que puede ser confiar en la música, en el futuro y en el amor. Y se produce un milagro con un plano interminable de estas dos personalidades del musical realmente asombrosos. Yo personalmente creo que es el número mejor que hicieron tanto Fred Astaire y Ginger Rogers, los dos juntos. Y ya matizando, creo que Ginger Rogers nunca ha estado tan bien bailando, con las dificultades de ese vestido, que según las biografías de Fred Astaire tenía unos problemas tremendos con las mangas, que le saltaban las piedrecitas, la pedrería, y le dio en la cara en un par de veces. Y luego con la caída del vuelo de la falda, era impresionante como estaba. Lo hicieron, me parece que hasta las 8 de la noche, como cerca de 20 veces. Hicieron esa toma hasta que salió de una manera realmente perfecta y fantástica. Creo que merece la pena tenerlo incluso en vídeo, porque ese es uno de los momentos de arte contemporáneo del siglo XX, ver a esta pareja de genios deslizándose casi como, yo diría que bailando con el abandono con que canta Sinatra. Señor Torres Dulce, muy buenas noches. José Luis, buenas noches. Bueno, pues digamos algo de Sigamos la flota, Follow the Fleet. Me entran ganas de decir que empiece la película ya, porque es que es muy difícil explicar con palabras, tú lo has explicado muy bien, lo que supone ver una película de Fred Astaire y Ginger Rogers, por supuesto con argumentos bastante esqueléticos en términos generales. Tú has citado la procedencia teatral y Broadway, donde los argumentos pues prácticamente casi no existen. En este caso, todas las canciones, si no recuerdo mal, son de Irving Berlin, quizás uno de los grandes nombres de la música popular americana, muy proclive a hacer musicales con aspectos patrióticos. Yankee Doodle Dandy, creo recordar que era otro de sus números, de la Armada, del Ejército en general. Un músico pues a la altura de Cole Porter y de los Gershwin, de los grandes, Jerome Kern, de Roger y Hammerstein, pues magnífico. Entonces, la unión del estilo RKO que hemos visto en este programa tantas veces, esos decorados casi un poco art déco, muy de los años 30, muy estilizados, el vestuario igualmente acorde, la utilización de tramas muy simples, muy ingenuas, muy agradables, de dobles parejas, de complicaciones sentimentales casi, vamos a decir, entre comillas, de novela barata, pues resulta absolutamente borrado del mapa por el enorme talento de Astaire y de Rogers. Entre los dos se producía una química muy especial. Creo que también Hermes Pan, que es el responsable de los números de coreografía, tiene otra parte de ese, vamos a decir, de ese background, del que está detrás de las bambalinas y organiza todo. Y tú lo has dicho, creo, por lo que hemos leído, Astaire era un perfeccionista casi maniático hasta el último detalle, tenía que salir todo absolutamente bien, y creo que ese perfeccionismo de Astaire está presente en las películas. Él tiene una forma de cantar inimitable, sin ningún género de dudas, canta a veces con poca voz, pero con un gusto y un estilo especial. Parece como si le hubieran fabricado las canciones para él, parece como si el smoking o el frac se lo hubieran hecho especialmente para él, y simplemente ver cualquiera de los números, los que se desarrollan en el barco, los que se desarrollan en la ciudad, desde un concurso de baile hasta cualquier otra de las secuencias, pues es un verdadero placer. Estamos en el mundo en el que el mundo del cine sonoro ha comenzado, y de repente el musical eclosiona con los estilos diversos de cada uno de los estudios. Esta es una película también de estudios, por cierto, con dos guionistas extraordinariamente progres, Dwight Taylor y Alan Scott,
que tienen, y luego lo veremos, algunos diálogos realmente muy brillantes y alguna elección de puesta en escena, como la presentación de Ginger Rogers, a la que me referiré más adelante, realmente pues muy peculiar. Pero es una película para disfrutar, es una película de gozo, de hora y media llena de felicidad, de música maravillosa, de coreografías y de canciones maravillosas, y sobre todo con Astaire y Ginger Rogers. Yo creo que no se le puede pedir más a la velada. Muchas gracias. Señor Pruneda, muy buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Otra película más de Fred Astaire y Ginger Rogers sin beso entre ellos. Casi. Nunca se besaron. Nunca se besaron, ¿no? Nunca se besaron. No. Pero esta película tiene alguna novedad sobre otras, ¿eh? O sea, es curioso porque son películas todas ellas en esta época, lo hemos hablado alguna vez, que daban muchísimo dinero en ese sentido. Y esta película se aparta un poco de lo que es el patrón establecido. Y se aparta en varios aspectos muy concretos. Por ejemplo, es de las pocas que Fred Astaire, salvo en el número final, no va vestido, digamos, como él es habitual. Es decir, eso del white tie and tails, que lo ha llegado él a cantar en alguna canción, Top hat. y el top hat, por supuesto. Y entonces está el vestido, digamos, el uniforme de marinero es algo que puede chocar al espectador en cierta medida, y personalmente creo que no es de las cosas que más le van. Vamos, uno piensa en el Jim Kelly de Levando Anclas o de Un día en Nueva York y dices, hombre, Jim Kelly es un marinero bastante creíble. Tengo ciertas dudas sobre Fred Astaire como marinero creíble. Luego, pese a que, como todas las películas estas, digamos, es una película alegre, en cierta medida tiene un poco, está impregnada de melancolía. Todo el final. El mismo final que tú has contado es un final que empieza con un intento de suicidio, vamos, doble. Y porque la relación, además, entre las hermanas, entre los novios de las hermanas, pues es un tema un poco más trascendente, menos frívolo de lo que es habitual. Pero dicho esto, pues en este sentido se parece un poco también a algo que pasaba en una película de un año antes, que era Roberta, dirigida, por supuesto, bastante peor que esta, por William Fater, y en el cual la historia de Randolph Scott y Irene Dunne te interesaba muchísimo menos. La película no funcionaba nada más que cuando salían Fred Astaire y Ginger Rogers. No es este el caso, evidentemente, pero sí es verdad que hay una historia en paralelo, que es la de la hermana de Ginger Rogers y Randolph Scott, que quizá frena un poco a veces esas cosas. Y bueno, como uno es muy clásico en ciertas cosas y en estas películas, pues también echo de menos a toda esa serie de actores maravillosos como, bueno, Eric Blore, Franklin Pambord, Edward Everett Horton, Victor Moore, Helen Broderick, que eran del contrapunto cómico de esto, que aquí en cambio es, en lugar de ser un contrapunto cómico a la historia de ellos, pues es la historia esta que mencionábamos de Harriet y de Randolph Scott, que es la que parece que es más un poco más triste o más trascendente. Y dicho esto, pues sin embargo, aunque Irving Berlin era el chico de la casa en lo que se refiere dentro de RKO a la música, pues tiene un par de canciones espléndidas, no solamente la última, sino también la de Estoy poniendo todos los huevos en mi cesta, que es una canción absolutamente espléndida, y la película, pues como todas estas, te deja ver con un placer pues verdaderamente muy grande. Muchas gracias. Oti Rodríguez Marchante, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿y qué? Ginger Rogers, ¿qué? ¿Cómo camina, Impresionante, sí. Camina un poco así de cowboy ella, era menos fina que Fred Astaire, claro. Sí, decía que se daban el uno al otro justo lo que les faltaba. Es decir, ella le proporcionaba a él quizá un toque algo parecido a sexy, y él le proporcionaba a ella algo parecido a estilo. Entonces, sí, en ese sentido se llevaban muy bien. Yo creo que esta película, lo fundamental es eso, es el hecho de que él vaya vestido de otra manera. Yo creo que eso condiciona un poco... un día en San Francisco, ¿es? Claro, la hace, es un día en San Francisco, no un día en Nueva York. La hace un poco especial por eso, porque hay que acostumbrarse a ver bailar a Fred Astaire con vestido de marinero, de primera comunión. Y aparte de eso, yo creo que se dan dos circunstancias realmente sorprendentes. Una ya la has mencionado tú, y es la escena maravillosa para la historia, hecha
con tal minuciosidad que bueno, es un prodigio. Y un poquito antes se da justo el contrapunto, que es un ensayo. Y yo creo que lo es hasta tal punto que están haciendo los dos, es un baile muy... cuando están preparando el barco y todo esto para hacer allí el espectáculo. Y son unos minutos de realmente hacen el payaso los dos.